Entonces, señores, vamos al anexo E. El anexo E, nosotros colocamos si hay pérdidas fiscales. O sea, si han habido pérdidas fiscales, se pueden compensar durante los siguientes 5 años. Si hay pérdida fiscal, se pueden compensar en los siguientes 5 años. Bien. Lo relativo a las pérdidas fiscales, nosotros lo encontramos en el artículo 287 de la 1192, porque tiene sus reglas. Tiene sus reglas. Entonces, cuando hablamos de las reglas, yo tengo todo eso por ahí. Cuando hablamos de las reglas, estamos hablando de todo esto que está aquí, que yo le copié. Que usted debe de buscarlo. Usted debe de buscar todas esas informaciones para que tenga una base de dónde se sacan las informaciones. Porque venir a aprender que tal cosa se pone aquí, que tal cosa se pone allí, para mí eso no tiene tantísimo sentido. Para mí la teoría es la base de la práctica. De lo contrario, usted está poniendo números sin saber de dónde están saliendo los números. Entonces, señores, las pérdidas que sufren las personas físicas en el ejercicio económico se pueden deducir. Esta sección, como le decía, está en el artículo 287 del Código Tributario. Se pueden compensar en los siguientes 5 años. Ejemplo, si usted tuvo una pérdida de 100,000 pesos en este año, usted tiene la oportunidad por este artículo de comenzar a compensar en la forma y porcentajes que explica el Código Tributario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el siguiente año usted también tiene pérdida, ya usted comienza a perder una parte de ese dinero que se debía compensar. ¿Me di a entender hasta ahí? No. Y entonces, ¿qué se hace con esa segunda pérdida? Comienza a compensarla a 5 años a partir del siguiente año. Y se puede juntar la otra pérdida también. Pero si tiene pérdida, tuviste el primer año. Vamos a decir, el año 1 hubo pérdida de 100,000. El año 1 hubo pérdida de 100,000. Vamos a decir el año que pasó de 22. 100,000 pesos de pérdida. La ley me dice que me lo puedo compensar en los siguientes 5 años. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me vaya a compensar, cuando yo declare el 23, cuando yo me vaya a compensar, ahí está, 5 años. Cuando yo me vaya a compensar el año 23, yo tengo que tener ganancia en el año 23. Si no tengo ganancia, perdí la porción que me correspondía compensar en este año. ¿Me di a entender? No. Sí, profe. Entonces, esto es un poquito profundo, por eso no quisiera yo complicarlo mucho con esto. Ya con el los D es más que suficiente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que mi pérdida del año 23, yo comienzo a compensármela en el año 24. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a decir que en el 23 tuvo una pérdida de 125,000. Ya yo perdí de esta parte, yo perdí ya el año 1.
Ya yo lo perdí porque tuve pérdida de nuevo. O sea, tuve pérdida de nuevo y como tengo pérdida, ya la ley no me permite compensarme ese primer año de esto. Ahora bien, en el año 24, yo tengo ganancia. Tengo ganancia. Ahí me compenso el año 2 correspondiente a esta pérdida y el año 1 correspondiente a esta pérdida. Me di a entender y así sucesivamente. Entonces, miren, dejé la literatura ahí, que es importante. Por eso usted tiene aquí 5 casillas. Nada más, 5 líneas, porque son 5 años. Entonces, usted va a tener aquí el año de la pérdida y va a colocar la pérdida al inicio del periodo ajustada por inflación. La ley le permite que ajuste por inflación las pérdidas, lo cual es bueno, porque se va a compensar en cuanto a dinero se refiere, a monto, una cantidad un poquito mayor. Entonces, pérdida al inicio del periodo. Luego coloca el índice de inflación y lo va a colocar, porque ahí le está diciendo, para porcentajes. ¿Por qué lo va a colocar así? Porque esta plantilla, usted casi no hace nada. Usted nada más pone 2 o 3 casillas. Las demás se van a calcular solas. Entonces, usted debe de colocar el índice de inflación así en porcentajes. Diferente a como lo colocamos en el D2. Que, fíjense ahí, usted tiene 1 punto, que es lo que me da el multiplicador. El multiplicador me dice 1.0783, es el multiplicador. Yo le corro 2 lugares, porque por ciento, y me va a dar ¿cuánto? 7.83, ¿verdad? Miren, 1 punto, que es lo que me da la DGI, le digo 1 lugar y 2 lugares. Y por eso colocamos en el anexo E 7.83. Y no tiene que ponerle ni el porcentaje, porque ya DGI le está diciendo que quiere el porcentaje. Entonces, aquí ya esto se va a calcular solo, aquí también. Y aquí, señores, usted va a colocar los periodos que faltan por compensar, incluyendo este que usted esté declarando. Periodos por compensar, incluyendo este que esté declarando. Aquí es una fórmula que tiene DGI y me habla aquí que coloque la renta neta imponible antes de la pérdida. ¿Qué quiere decir? Antes de yo ajustar esta pérdida, que coloque ahí. ¿Por qué? Bueno, porque son porcentajes de la renta neta imponible que DGI le va a permitir deducirse. Es un gasto admitido, pero que DGI no le va a decir así de cógelo todo, no. Eso tiene sus reglas. Entonces, esas son las reglas que nosotros debemos de saber. El primer año se permite un 100% de la renta neta imponible. Entonces, aquí ya son datos que van a salir calculados. Datos que van a salir calculados. Entonces, este numerito de aquí es clave y por eso DGI quiere que usted lo coloque, manualmente. Ella no lo trae linkeado de ningún sitio. Pudiera, pero quiere que lo coloque manualmente. Entonces, vamos a leerle lo que yo le tengo aquí debajo. Ya hablamos que son 5 años que usted que le permite como un gasto admitido de la pérdida.
En ningún caso serán deducibles en el periodo actual o futuro pérdidas provenientes de otras entidades con las cuales el contribuyente haya realizado algún proceso de reorganización. ¿Qué quiere decir? Si esta empresa se ha unido a otra empresa en un proceso de reestructuración, no le es permitido en el periodo actual ni futuro pérdida proveniente de otra entidad. O sea, lo que la otra entidad trae, olvídese de eso. Luego me dice que las personas jurídicas solo podrán deducirse sus pérdidas a razón del 20% del monto total de las mismas por cada año. 20% del monto total por cada año. Pero esos son los primeros 3 años. ¿Por qué? Porque en el cuarto año ese 20% será deducible solo hasta un máximo del 80% de la renta neta imponible. Y en el quinto tampoco será ese 20% asimismo, porque en el quinto solamente me permite, este máximo será de un 70% de la renta neta imponible. Los primeros 3 años, el 100% de la renta neta imponible le puedo calcular el 20%. Un juego de porcentajes, señores. Los primeros 3 años, al 100% de la renta neta imponible le puedo aplicar el 20% como deducible, siempre y cuando sea igual al monto que corresponde. La porción del 20% de pérdidas no deducida en el año no podrá deducirse en años posteriores, ni habrá reembolso. Eso es lo que le estaba explicando aquí. Eso es lo que quiere decirle esa literatura, que la porción del 20% de pérdidas no deducida en un año X no podrá deducirse en años posteriores, ni será causa de reembolso. Las deducciones solamente podrán efectuarse al momento de la declaración del impuesto. Quedan exceptuadas de la disposición las empresas que presenten pérdidas en la declaración de impuesto sobre la renta del primer ejercicio fiscal. O sea, lleva otras reglas. Las pérdidas que se generen en ese primer ejercicio fiscal pueden ser compensadas hasta el 100% en el segundo ejercicio fiscal. En el caso de que no pudieran ser compensadas en su totalidad, el crédito restante se compensará conforme al mecanismo establecido. ¿Y cuál es el mecanismo? Ese de ahí arriba. Y los contribuyentes que presenten pérdidas en la declaración anual de impuestos sobre la renta podrán solicitar la exención total o parcial de los límites de porcentajes de pérdidas y renta neta imponible establecido en este artículo, y que podrá acoger la solicitud siempre que existan causas de fuerza mayor de carácter extraordinario que justifiquen la ampliación del porcentaje. O sea, ¿qué es lo que dice? Que le pudiera la DGI, pudiera ser que usted le solicite y que ella le apruebe que un porcentaje mayor. Entonces, señores, este es el anexo E. En el anexo E, en el primer cuadro, trabajamos lo que es la pérdida fiscal. La pérdida fiscal, y la ajustamos por inflación, porque le colocamos el multiplicador correspondiente al año que estamos declarando. Esa es la parte A. La parte B del anexo E dice distribución de los beneficios. ¿Qué quiere saber? Si hay distribución de dividendos. Y asegúrese de que si usted pone un numerito ahí en dividendos, asegúrese de que haya realizado las retenciones del lugar. Porque si no hizo las retenciones, ya usted sabe.
La sección C me habla de pérdidas y ganancias de capital. Los activos capitales son activos categoría 1 y también tenemos las acciones. Esos son los que generan pérdidas o ganancia de capital. Los activos categoría 2, categoría 3 no generan ni ganancia ni pérdida de capital. Todo eso de la ley, señores, y del reglamento. Entonces, si usted tiene algo pendiente de compensar de ejercicios anteriores, usted lo coloca. Ojo, no se puede compensar también de la ley pérdidas de capital con ganancia fiscal. ¿Saben de qué le hablo ahí? ¿Quién me lo traduce? No se pueden compensar pérdida fiscal con pérdida de capital con ganancia fiscal. ¿Quién me dice lo que yo quiero decir? ¿Quién me explica? Nadie. ¿Quién me explica, señores, qué yo quiero decir ahí? Con pérdidas de capital que no se pueden compensar con ganancias de capital. Que lo hayan vendido, profe. ¿Cómo? Que lo hayan vendido o que haya habido un incendio, algo así, que perdieron capital. No, cuando yo hablo de capital, no hablo del capital contable. De pérdidas de capital, Capital fiscal. Yo le acabo de decir que cuando hablamos de pérdidas o ganancias de capital, estamos hablando de activos categoría 1 y ahí están incluidas todo lo que es acciones también. Okay. Entonces, los activos categoría 2 y 3 no generan ni pérdida ni ganancia de capital. Se llaman activos esos son los capitales, lo que son categoría 1. Entonces, la ganancia fiscal es la ganancia que está determinada aquí en esta declaración, IR2. ¿Qué me dice la ley? Que si yo tengo pérdida de capital, no me la puedo compensar con ganancia fiscal. O sea, con la ganancia que me dé aquí, con la ganancia. Miren que mi R2 se está llenando solito. El IR2 no hay que hacerle nada, porque viene solito todo. Entonces, mi ganancia que yo estoy obteniendo aquí en mi R2 es la ganancia o pérdida fiscal. Yo no puedo venir y compensarme una pérdida de capital, por ejemplo. Es raro que haya una pérdida de capital, pero pudiera haber. Por ejemplo, las acciones. Las acciones fluctúan muchísimo y puede ser que en un momento las acciones estén bien arriba, pero que en otro momento estén muy abajo y que usted decida venderlas en ese momento que están abajo. Y quizá usted la compró a un precio más elevado. Cuando usted compara las acciones al precio que usted la compró versus el precio que usted la vendió, si la vendió a un precio menor porque haya tenido una reducción muy grande, usted tiene una pérdida de capital. Esa pérdida que usted tiene no la puede aprovechar con la ganancia fiscal. O sea, en su estado financiero usted lo puede tener como una pérdida, pero usted se lo tiene que ajustar. Tiene que ajustarlo. Bien, entonces, señores, la parte de abajo aquí, ingreso bruto, siempre me va a traer los valores y todo esto vienen de cada una de las casillas que hemos ya calculado. A los fines del ejercicio no tenemos nada de que poner, no tenemos nada de dividendo ni nada de eso.
Y miren ahí, ganancia de capital en libros. En libros. Y ganancia de bienes depreciables en libros. O sea, todo eso va a venir de estas casillas que ya nosotros completamos, que a los fines del ejercicio no tenemos nada que colocar ahí. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? No, profe. Miren aquí en el ejercicio de nosotros que tenemos una pérdida que se generó en el año 2017, que fue por el valor de 850,000 pesos. Ya yo la tengo aquí ajustada por inflación. Yo ajusté esa pérdida por inflación según la tasa de inflación que va presentando la DGI en los diferentes multiplicadores de cada periodo fiscal. Son estos que están aquí. Y comienzo a ajustar por inflación mi pérdida en el año 1, es decir, en el año 18, esta era la pérdida ajustada por inflación. Como me dice la ley, que es el 20%, lo divido entre 5. Y esta es la pérdida que yo me pude compensar en el año 1. En el año 2, lo que yo me pude compensar, según el cálculo del ajuste por inflación, este balance viene del año anterior. Y tengo el ajuste de inflación de 366 y ya tengo mi pérdida ajustada por inflación de 713. Como me quedan 4 años por compensar, yo lo divido entre 4 y así sucesivamente, por lo que vamos a llevarnos el balance inicial que vamos a colocar en el anexo E. Pérdida al inicio ajustada por inflación. Pérdida al inicio ajustada por inflación. Año de la pérdida, lo coloco ahí. Y miren ya, periodo por compensar, 1, porque este sería el último año. Y miren aquí, yo puedo colocar, viene de la casilla 7 del IR2. Casilla 7 y vamos a colocar 37. Déjenme ver si me lo puedo llevar. Ahí está. Y me dice, ¿qué porcentaje me dice que yo me puedo, qué porcentaje vimos que me puedo compensar en el año 5? Yo no debí darle este material, ustedes saben. Yo no debí explicarle nada de esto, porque esto inclusive no se da, esto yo lo doy cuando doy las capacitaciones privadas. Yo explico todo esto, porque esto no lo dan por lo complejo que representa hacer estas explicaciones. Y si usted no ha leído el decreto y no tiene ese dominio de la ley, todo esto se le va a parecer algo abrumador, pero así se llena un IR2. En el año 5 me habla de un 70%. En el año 5 me habla de un 70%. Y lo coloco ahí. Y ahí me está diciendo límite que me puedo compensar, pero como mi valor a compensar es 220, o sea que estoy bien porque hubo bastante beneficio, mírenlo ahí. Lo que me voy a compensar son los 220. ¿Qué es lo que quiere decir el 70%? Si el 70% de lo que yo tengo aquí de la renta neta imponible me diera un número menor
a 220,000, entonces no me lo puedo compensar los 220,000 y lo perdería. Vamos a decir que en vez de los 37 millones, yo lo que tuviera una renta imponible ¿de cuánto? Déjame ver, 500,000 pesos. Todavía ahí está bien. Vamos a ponerle 300,000. Miren este ejemplo. Si mi renta neta imponible fueran 300,000 pesos, lo que me está diciendo este 70% que me habla la ley es que eso es lo único que me puedo compensar, porque no me va a dar. Tengo pendiente compensarme 220, pero los días los voy a perder porque no es acumulativo. Bien, eso es lo que quiere decir esto. Pero en este caso, que es un ejercicio de una empresa grande, claro, son números inventados. Ahí tengo el monto que yo me puedo compensar. Esto va a la casilla, esto va al anexo G, que sería nuestro siguiente anexo. Entonces, llegamos al anexo G. Llegamos al anexo G. ¿Qué hacemos en el anexo G? Muy importante saber lo que nosotros hacemos en cada uno de los anexos. En el anexo G, nosotros vamos a ajustes positivos y ajustes negativos. Los ajustes positivos son en beneficio de la DGII. Los ajustes negativos son en beneficio de la empresa. Dígame, José. Profe, no sé si usted está presentando algo diferente, pero en mi pantalla yo lo que tengo es... Ah, ya, ahora sí. Ya, era eso. Me debieron decirme porque yo hablé del anexo E. Y le No, hice no, un ese sí, todo eso se vio. Es ahora cuando usted empezó a hablar del anexo, G. que todavía estamos en la Claro. otra pantalla. Qué raro porque es el mismo archivo. Pero Yo Sí, creía no, fue como que se quedó lo otro que usted presentó está y, raro, sí. y no volvió aquí. Pero Bien. ya sí estamos en el G. Excelente. En el anexo G, nosotros lo que calculamos son los ajustes. ¿Cuáles son esos ajustes? De todo. Aquí revisamos todo. Es un anexo muy importante. Aquí venimos y traemos todos los ajustes, porque estos ajustes se van a ir a mi IR2. Miren aquí, que yo dejé linkeado este valor. Ajustes positivos del anexo G. Y también tengo ajustes negativos del anexo G. Pero vamos a trabajarlo. Déjenme ver si es que tienen, bueno, tienen algunos datos. Le decía que los ajustes positivos, los ajustes se miran desde el punto de vista de la DGII para decir si son positivos o son negativos. Entonces, los ajustes positivos son para la DGI y los ajustes negativos son en beneficio de la empresa. Los positivos los sumamos a la declaración para pagar más impuestos. Los negativos los restamos para pagar menos impuestos. Bien. Entonces, comencemos. Impuestos no deducibles. Cuando la empresa tiene en su B1, en el estado de resultado, algunos impuestos que no son deducibles, hay que impugnárselo. Fíjense que en el anexo G, lo que hacemos es autoimpugnarnos algunos números que ya tenemos en el B1. ¿Se acuerdan que en el B1 lo traemos igual, tal cual están los estados financieros de la empresa? Como lo ponemos tal cual, está el anexo G, que es donde nosotros comenzamos a ¿qué? A impugnarnos nosotros mismos con dolor del alma, pero hay que hacerlo.
Exceso en depreciación. Y creo que me faltó esa. Vamos aquí. Antes de continuar en el anexo G, vamos a continuar con el cálculo de la depreciación contable versus la depreciación fiscal. Depreciación contable versus depreciación fiscal. ¿De dónde yo voy a traer mi depreciación contable? ¿De dónde voy a traer mi depreciación contable? Del anexo B y del D, maestra. ¿Mi depreciación contable de dónde? De los estados. El estado de resultados. Del estado. Me lo voy a traer del estado de resultados, que es el anexo B1, o también de mi estado de resultados. Me lo puedo traer. Pero aquí yo le puse de dónde me lo voy a traer para hacerlo más alineado. Entonces busco en el B1 la casilla I58. La columna I. La 58 es la de Excel, no la casilla del formulario. Todo esto de la DGI es así que sale cuando usted lo linkea. Y me voy a buscar la categoría 2 que está ahí debajo. Categoría 2, porque no tengo categoría 3. Esta es la depreciación contable. Entonces, la depreciación fiscal me la voy a traer de categoría 1 del anexo D1, la T65. No lo linkeé. No lo linkeé, vamos a buscarlo. La T65. Y busco en mi categoría 2, en el anexo D, que es donde tenemos categoría 2, en la L33. L33. Entonces, señores, ya tengo mi depreciación fiscal. Tengo mi depreciación fiscal versus mi depreciación contable. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo tengo una diferencia. Y esa diferencia la voy a llevar. Déjenme ver si yo traje la depreciación en el L33 del D. Déjenme ponerlo grande, porque estos números, miren. Casilla 33. Casilla no, la línea 33, sí. Está correcto. Entonces, señores, estamos viendo aquí que tenemos que una depreciación fiscal de 14.5 millones versus una depreciación contable de 5.7 millones. Por esta razón hay que hacer los costos fiscales ajustados, porque miren aquí, casi siempre va a dar un beneficio para la empresa que va a representar un ajuste que va a ser negativo. No colocamos nada negativo en ninguno de los formatos, pero en el archivo tiene una resta ahí, en los negativos. Entonces, miren aquí que esto va
al anexo G, casilla 2.1 y 3.9. Entonces, vamos a ver en el anexo G, porque ya yo tengo un ajuste que va a ser en beneficio de la empresa. Casilla 2.1. Mírenlo aquí. Ya vino. Deficiencia en depreciación. Eso es porque son muchos activos que están ajustados por inflación, se agregaron otros activos, entonces la depreciación es un poquito elevada con respecto a lo que la empresa registró en sus libros. ¿Por qué es beneficio? Porque la empresa no lo tiene en su estado de resultados. Su estado de resultados solamente presenta los 5.7 millones como gasto en depreciación. Me di a entender en esa parte. Y ahí calculamos la depreciación, la diferencia de porque ya la habíamos calculado, la depreciación fiscal versus la contable que está en los libros de contabilidad o los estados financieros. Entonces, señores, tenemos por aquí, si fuese al revés, que mi depreciación contable es mayor que mi depreciación fiscal, el ajuste sería positivo a la DGI y por eso habría que pagar dinero, pagar más impuestos. Y lo colocaríamos en la casilla 1.2. En la casilla 1.3, cualquier ajuste por fiscalizaciones de años anteriores que haya sido resultado. En la casilla 1.4, exceso de provisión de cuentas incobrables. La ley me habla que yo me puedo llevar a gasto un porcentaje de mi balance de mis cuentas por cobrar. Pero ¿qué sucede? Que para eso hay empresas que no lo hacen porque todo esto lo hacemos digital. Pero cualquier documentación, como le decía en el IR1, debe de estar a disposición de la DGII. Y por tal razón, cualquier exceso de provisión que usted no tenga evidencia de que usted haya hecho la gestión de cobro oportunamente, que haya hecho todo, y usted se lo deja sin impugnársela en una revisión de fiscalización, DGI se lo va a impugnar. El anexo G es doloroso, pero hay que trabajarlo a conciencia. Eso usted lo va a analizar y si resulta, usted lo pone y si no, también. Entonces, vamos a ver en el ejercicio. Yo creo que les dije que no impugnáramos la cuenta incobrable de 1.200.000. Vamos a impugnárnoslas. Usted decide si lo impugna o no se le impugna. Vamos a impugnarlas. El exceso de donaciones a instituciones de bien público. También la ley me habla de un porcentaje que es el 5%, pero deben de ser a ONG registradas y con comprobantes fiscales. Entonces, vamos a autoimpugnarnos de una donación de 250.000 que fue a una cancha no formalizada como ONG. Es un requisito que sea ONG y le puede dar hasta un 5%. Cualquier diferencia cambiaria que sea a favor de la DGII también debemos de colocarla. Es decir, que si usted ha tenido alguna diferencia, se coloca ahí. Al contrario de esta, que tiene una diferencia cambiaria a favor de la empresa, y dijimos aquí que vamos a colocarla como un ajuste positivo para la empresa. Un ajuste positivo para la empresa. ¿Y de dónde usted va a sacar esa información? De los análisis que usted va a realizar de todo el estado financiero. Entonces, señores, reembolso, precio de transferencia, no deducible, gasto no admitido, cualquier otro, ajustes de inventario. Los ajustes de inventario
Señores, no son admitidos si usted no hace el debido proceso de autorización. Si usted tiene comprobantes, gastos sin comprobante fiscal, como están en mi estado de resultado en el B1, me lo tengo que autoimpugnar. Cualquier impuesto diferido, cualquier provisión no admitida que esté incluida en el estado de resultados. Y cualquier pasivo no sustentado que haya también. Ustedes saben que las provisiones, por ejemplo, nada que tenga que ver con provisión de cesantía, preaviso, ni nada de eso. Nada de eso es ilegal. Y otros ajustes positivos tenemos en las notas adicionales, otros ajustes positivos 215,000. Otros ajustes positivos 215,000. Ahí tenemos entonces los ajustes positivos que van a favor de la DGII, 2 millones, y tenemos los ajustes negativos que van a favor de la empresa por 10 millones. ¿Qué hacemos? Debemos distribuir porque esto debe cuadrar. Déjeme ver, está cuadrado ahí. 10 millones 31. Y aquí yo tengo 865. O sea que me faltan algunas que yo debo de completar. Vamos a ver. ¿Cuáles me faltan? ¿Cuáles me faltan aquí? Tengo los 200 de los ajustes positivos. Fíjense, después que yo lleno ajustes positivos y ajustes negativos, tengo que hacer la distribución en la parte de abajo. Hago la distribución porque esto va derechito para el IR2. Miren, derechito a restarlo de mi renta neta imponible, lo cual es bueno, y esto a sumar, pero nos faltan algunos. Nos faltan algunos y vamos a ver, tenemos los 250, creo que son estos. Tenemos 865, 865. Entonces nos faltan el 1.2 millones de las cuentas incobrables. Vamos a ver dónde lo vamos a colocar. ¿Cómo usted va a distribuir? Bueno, ingresos de operaciones neto, todo va a depender de lo que usted tenga. Ingresos financieros, si usted se está autoimpugnando algún ajuste positivo para la DGI, lo financiero ahí, y si es a favor, en este. Cualquier otro ingreso, algo en el costo de venta, es muy raro que tengamos. Cualquier gasto de personal, también es algo raro. Trabajos, suministros y servicios, tanto positivo o negativo. Todo va a depender de qué es lo que tenemos. Gasto, arrendamientos, si tenemos que autoimpugnarnos. Y tenemos aquí gasto de representación, gastos financieros, gastos extraordinarios. Lo del 1.2 lo podemos colocar aquí en otros gastos que son positivos. Y ya tenemos ajuste positivo 2 millones, igual que aquí arriba, y ajustes negativos 10 millones, igual que aquí, en los ajustes negativos. Estos valores totales, estos dos, pasan tal cual a mi IR2. Mírenlo ahí, 2 millones positivos y 10 millones negativos. ¿Qué hace? Que esta ganancia que tenemos en el estado financiero de la empresa va a ser deducida ¿en qué? En el valor neto de ¿qué? De los 2 millones versus los 10 millones. Y es un ajuste a favor de la empresa de 7.9 millones. Y aquí la renta neta imponible sobre la cual se pagarán los
impuestos. En el IR2 es poco lo que llenamos, pero debemos de tomar en cuenta, miren, los impuestos que está dando son 7.987.000. Nosotros podemos, déjenme ver si hay anticipo. Los anticipos pagados, siempre y cuando hayan sido pagados, usted lo va a colocar en esa casilla. Déjenme ver si hay anticipos. En el anticipos, ustedes no me están ayudando y están calladitos ahí, todos. Profe, estamos mirando. Están mirando. Miren, tenemos aquí. Están en dos casillas, en dos líneas en el estado de situación, por alguna razón. Los anticipos los buscamos en el estado de situación, porque es algo que hemos pagado por adelantado. Entonces, da 5.600.500.000. Ese dinero lo vamos a traer a mi casilla 13. Ah, bueno, lo dice ahí. 5.612.000. Y aquí determinamos ya el valor de los impuestos a pagar, que por el cierre del 31 de diciembre le corresponde realizar a más tardar el 30 de abril. Dígame, Damaris. Iba a preguntar hace rato, ¿por qué esos anticipos están divididos? ¿Cuál es la diferencia? Aquí, no, Bueno, en el estado de situación, por lo menos lo presentan de manera separada. sabe que a veces las empresas tienen cuentas y una persona registra en una cuenta y otra persona registra en otra cuenta. Y se escapó dejarlo así en el estado, pero debiera estar consolidado. Sí, confunde un poco eso. Sí, confunde, pero dice Sí. anticipo de impuestos sobre la renta y anticipo. Exacto, yo lo que hice fue que lo sumé, pero me quedó la duda. Sí, ¿no? Pero es por eso debemos revisar bien esos catálogos y todo eso, señores. Entonces, señores, ahí hemos concluido con el IR2, que no hay que hacerle gran cosa, nada más le coloca los anticipos, ya todo esto, si hay saldo a favor del año anterior, usted lo va a colocar ahí. Si tiene algún crédito, lo que tenga, ya es muy raro que usted tenga en una empresa de todo esto. Puede tener de uno, pero no de todos. Y eso tiene que ver con las leyes de incentivo y cualquier otra ley relacionada dependiendo del tipo de empresa. Bien, señores, ustedes saben que a partir del año 21 hay una ley que es de residuos sólidos. La ley de residuos sólidos, si usted tiene una empresa y va a declarar en cero su IR2, usted tiene que pagar el mínimo. Déjenme ver si está aquí la tablita, mírenla aquí. Todo el mundo tiene que pagar. Y esto se hace solito, usted no tiene que llenar nada. Cuando usted le da a enviar a ese IR2, ahí le sale todo esto, señores, todo. Usted termina de trabajar y va a ver que tiene que pagar los residuos sólidos, porque no tiene que llenar ninguna declaración. De 0 a 1 millón paga 500 pesos. Todo el que declara en cero va a pagar 500 pesos. Y todo es en base al monto de los ingresos. Si usted tiene ingresos más de 100 millones, usted va a pagar 260.000 pesos, como es el caso de este que estamos analizando aquí. 260.000 pesos, señores, hay que pagar. Entonces, eso se paga junto con esto, 2.3 millones. ¿Qué le parece? 2.3 millones resultó a pagar en esta declaración.
Y finalmente, le hablé de todo un poco. Los impuestos de los anticipos. Ustedes saben que los anticipos, ustedes tienen todo este material. Los anticipos se pagan a más tardar los días 15 de cada mes. Y son 12 anticipos que usted tiene que ir pagando y acumulando en una cuenta que se llame anticipo de impuestos sobre la renta. Entonces, los anticipos tienen reglas. ¿Cuáles son? Si la tasa efectiva de tributación representa mayor que 1.5%, entonces usted va a pagar el impuesto liquidado entre 12. Si por el contrario, la tasa, la TET, es menor a 1.5%, entonces usted va a pagar un porcentaje de los ingresos, que es el 1.5, que es lo que debe de pagar, y eso entonces lo va a dividir entre 2. Si la empresa no tiene beneficios suficientes, entonces le calculan los anticipos en base a los ingresos del periodo. Vamos a suponer, en el caso que tenemos, los ingresos del periodo son 166 millones. Déjeme ver si me lo deja copiar. 166 millones. Vea dónde me lo copió. 166 millones. Y yo busco ahora el impuesto liquidado. El impuesto liquidado, ¿cuál de ellos voy a tomar? De lo que tengo ahí en la pantalla. ¿Cuál es el impuesto liquidado? Sí, el que está antes del aplicarle los anticipos. Excelente, Damaris. Este es el impuesto, para que lo veamos con el mismo ejemplo. Este es el impuesto liquidado y estos son los ingresos. Cuando yo divido para determinar la tasa efectiva de tributación, yo divido mi impuesto liquidado entre los ingresos. Si este resultado me diera menor a 1.5, se calcula de la forma de la derecha. Si me da mayor a 1.5, miren cuánto me dio. Miren cuánto me dio. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ponerla ahí para verla en porcentaje, no se me vayan a confundir. Los porcentajes, esta es la TET. Como esta TET, en el caso que estamos analizando, me dio 5%, entonces los anticipos serán el mismo impuesto liquidado dividido entre 12. Y los anticipos serían de 665,000 cada mes. Así se determina, usted no tiene que aprender a determinarlo, es para que usted sepa de dónde sale. Todo eso la DGI se lo va a dar, le dice, son tantos anticipos, que lo pone ahí, ya usted sabe, anótalo en el calendario. Es solamente para que usted sepa de que si esta TET me da menor a 1.5%, suponiendo que me haya dado un 1%, entonces se toman los ingresos y se multiplican por 1.5%. Y a ese monto yo lo voy a dividir entre 2. Y el valor de los anticipos sería ese. ¿Cómo usted me dice? Bueno, eso es una regla que tiene la DGI con la tasa efectiva de tributación. Entonces, señores, chicos y chicas, hasta aquí vamos
Déjeme ver, déjeme ver. Porque no supe por dónde lo iba a detener. Vamos a tomar, Profe, yo tengo una pregunta. dame un segundo. Ah, pues no lo encuentro bueno, lo encuentro.